Comunidad del Espíritu, titulé el sermón. En otras palabras, un sinónimo sería Iglesia del Espíritu. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Ustedes creen que existe la libertad sin riesgos? ¿Puede haber libertad sin riesgos? ¿O siempre que vivimos en libertad no hay riesgos? Porque muchas veces queremos vivir en libertad pero sin riesgos. Y quiero decirles que no hay libertad sin riesgos. Siempre que vivamos en libertad, siempre hay riesgos que correr. Y eso es lo que muchas veces no se entiende. Porque a veces deseamos libertad, pero no estamos dispuestos a correr los riesgos que genera vivir en libertad. Entonces, ¿qué hacemos cuando no queremos tener riesgos? ¿Qué es lo que hace el ser humano cuando no quiere tener riesgos? Y lo que hacemos es que controlamos las cosas. Y si bien deseamos la libertad, cuando no queremos correr los riesgos que implica vivir en libertad, terminamos controlando, y cuando controlamos, pisoteamos la libertad y ya no podemos vivir en libertad. Entonces, la otra pregunta es, ¿puede haber amor sin libertad? ¿Sí o no? ¿Puede haber amor si yo no doy libertad? ¿Alguien puede amar si es obligado a amar? ¿Sí o no? Parece que no están muy seguros. No. No puede haber amor sin libertad. Y por eso Dios, la esencia de Dios es el amor, pero entonces si Él ama, no puede amar en control. Tiene que amar ¿cómo? En libertad. Y para que alguien lo ame, ¿qué tiene que hacer Él? Tiene que dar libertad. Ahora, cuando doy libertad, ¿eso qué trae? Riesgos. Y el gran problema es que como nosotros no queremos correr los riesgos de la libertad, entonces queremos controlar, y cuando queremos controlar, entonces no puede haber amor, y como no hay amor, tampoco hay libertad. Falso o verdadero, y esto ya lo dijimos en muchos sermones. Para que alguien diga sí, tiene que tener la posibilidad de poder decir no. Si tú quieres que alguien te diga un sí verdadero, esa persona tiene que tener la libertad de poder decir no. Y si no tiene la libertad de poder decir no, nunca te va a decir un sí de corazón. Si te dice un sí, va a ser un sí fingido, un sí forzado, un sí hipócrita. Pero al final se va a manifestar en un no. Posiblemente te diga con la boca sí, pero en sus acciones va a terminar siendo no. Y de este tipo de cosas estamos llenos, la sociedad está llena, y ya vamos a explicar por qué. ¿Qué era el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén? En el jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal era simplemente la señal de libertad que Dios le daba al ser humano. Si ese árbol no estaba, entonces no podía haber libertad, no podía haber amor, no podía haber nada. O sea, porque el ser humano tenía que tener la posibilidad de decirle no a Dios para poder decirle un sí. Y si el ser humano no tenía la posibilidad de decir no, su sí nunca sería verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso, si bien no entendemos toda la profundidad que este concepto implica, esa es la razón por la cual Dios puso un árbol.
Ese árbol no era para que ellos estén atados y Adán y Eva no era que estaban diciendo qué ganas de comer de ese árbol. No, porque a ellos no les interesaba comer de ese árbol. La libertad que Dios nos da no es para evitar el mal, sino para crecer el bien, para crecer en el bien. O sea, no es para cuidarnos del mal, sino es para crecer continuamente en el bien. Y mientras más crecemos en el bien, más nos alejamos del mal. Y por eso el árbol del bien y del mal en el Edén era un símbolo del amor de Dios, era un símbolo de la libertad que Dios da, era un símbolo de que Dios no está en la obligación, Dios no está en el control, porque cuando Adán y Eva fueron creados en relación con Dios y ellos tenían el mismo corazón de Dios, las mismas características de Dios. Y a ellos no les interesaba comer de ese árbol, pero estaba la posibilidad y había un tentador. Y no voy a entrar en todos los detalles. Pero Adán y Eva eran libres antes de pecar. La libertad es un estado, no es simplemente la capacidad de decidir o la capacidad de poder decir no. Es un estado. Adán y Eva eran libres para crecer antes de pecar. Cuando pecaron, llegaron a ser esclavos. ¿De quién? Muy bien, del pecado. Y al terminar siendo esclavos del pecado, se separaron de Dios y terminaron siendo esclavos de sí mismos. Y ya vamos a entender por qué estoy diciendo que llegaron a ser esclavos de sí mismos. Y estoy introduciéndome a un montón de conceptos que ya hemos predicado por mucho tiempo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que cambió en Adán y Eva? Lo que cambió en Adán y Eva fue la percepción que tenían de la realidad. Cuando Adán y Eva se separaron de Dios y cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva le dijeron que no a Dios, perdieron la libertad, pasaron a ser esclavos, ya no podían ser libres, ya no podían decidir por ellos mismos volver al estado del bien, sino que yo del estado del bien cuando quiero me puedo ir al mal, pero una vez que estoy en el mal ya no me puedo cruzar al estado del bien a menos que no sea por una obra sobrenatural. Y por eso el pecado es esclavitud. Pero el pecado nos engaña y nos engaña con respecto a la realidad de Dios, con respecto a la realidad de nosotros mismos y con respecto a la realidad de la vida. Y entonces, especialmente con respecto a la realidad de la vida, lo que hace el pecado nos engaña con respecto a la ley de causa y efecto. O sea, el pecado dice así: adultera porque vas a ser feliz. Y nosotros lo creemos. Y vamos y adulteramos. Hablando sencillamente, el pecado me dice: tírate de cabeza al piso y no te va a pasar nada. Y nosotros lo creemos. Y nos tiramos de cabeza al piso y nos sale el chichón. Y gracias a Dios que están las consecuencias, porque si no hubiera consecuencias, nosotros cada vez lo haríamos más. Pero hay un mecanismo en el universo que dice que cuando nosotros desafiamos las leyes del universo, como consecuencia hay dolor y sufrimiento. Y muchas veces el dolor y el sufrimiento nos hacen darnos cuenta de que estamos engañados. Y eso nos hace buscar la solución que solamente Dios puede dar. Porque si bien nosotros pecamos, si bien nosotros quedamos esclavos, Dios no nos dejó solos. Dios tiene un plan de salvación para que volvamos a rescatar o volvamos a ser libres. Para que volvamos a entrar en relación con Él. Ahora, como el ser humano quedó engañado por el pecado y ahora veía las cosas de manera diferente, entonces el ser humano desde ahí pensaba que tirándose de cabeza al piso no le iba a pasar nada. Entonces, ¿cuál es la solución inmediata para poder alargar la vida de los seres humanos pecadores? ¿Por qué? Porque el pecado me lleva a la destrucción. Entonces, como yo pienso que tirarme de cabeza al piso no me va a hacer nada, tiene que haber una solución inmediata para evitar que un ser humano se tire de cabeza al piso. ¿Y cuál es la solución? ¿Saben cómo se llama la solución?
Esa solución se llama legalismo. O sea, para protegerme de los resultados del pecado, alguien me tiene que decir, si te tiras de cabeza al piso, te voy a dar una multa. Y entonces yo no me tiro de cabeza al piso, ¿por qué? Por causa de la multa, por causa de la ley que me pusieron, pero no por causa de que quiero no tirarme de cabeza al piso, sino que no me tiro de cabeza al piso por esa ley que me pusieron, que me cobran $10,000 si me tiro de cabeza al piso. Y como yo no quiero perder plata, entonces no me tiro de cabeza al piso. Eso se llama legalismo. O sea, la ley controla mis acciones. Y si yo no le hago caso a la ley, ¿qué viene? Un castigo. Un castigo que es menor que la consecuencia que me va a dar tirarme de cabeza al piso. Pero es un castigo que yo sí puedo evaluar y que el tirarme de cabeza al piso yo todavía sigo pensando que no me va a pasar nada. Espero poder estar siendo claro con lo que estoy tratando de enseñar. O sea, el legalismo es la solución para el pecado, es la solución inmediata para el pecado en sí. O sea, y también el legalismo lo que hace, si yo me tiro de cabeza al piso, me mato. Entonces el legalismo lo que hace es tratar de cuidar que yo no muera tan temprano, que yo no muera rápido. Gracias al legalismo yo no muero rápido, pero no quiere decir que no voy a morir. Porque el legalismo lo único que hace es frenar mi conducta. Y entonces en la medida que frena mi conducta yo puedo vivir más. Y cuando vivo más, entonces ¿quién puede actuar en mi vida? Dios. Y por eso el legalismo alarga mi vida, pero no me da vida. Simplemente la alarga. Por ejemplo, si un ateo no se droga, ¿qué efecto va a tener? Que no va a ser drogadicto. Y si alguien que cree en Dios no se droga, ¿qué efecto va a tener? ¿Qué efecto va a tener? Que no va a ser drogadicto tampoco. O sea, cumplir la ley nos beneficia a todos. ¿Se entiende? No es que necesito creer en Dios para tener los resultados de cumplir una ley, no. Si el drogadicto Si el ateo adultera, va a herir a su esposa, a pesar de que sea ateo y que la esposa tampoco crea en Dios. Y si yo, que creo en Dios, adultero, voy a herir a mi esposa y voy a herir a mis hijos, a pesar de que creemos en Dios. O sea, ante la ley no hay diferencia. ¿Qué es lo único que hace la ley? La ley no da vida, pero me protege. ¿Se entiende? Entonces, en los reinos de este mundo deben controlar por medio de una ley para desacelerar el paso a la destrucción. Es más, los reinos de este mundo, la única solución que tienen es ser legalistas. Un reino que no es legalista, que es anárquico, es un desastre. Y por eso los reinos tienen que ser legalistas. Ahora, hay reinos legalistas, ¿cómo puedo decir? Autoritarios y que ponen leyes que no tienen nada que ver con las leyes del universo. Y también a veces son un desastre esos reinos. Pero están los reinos que tienen que imponer las leyes que están más en armonía con las leyes del universo, y esos reinos son prósperos, tienen más prosperidad, o sea, alcanzan más proyección en el tiempo. Entonces los reinos de este mundo deben controlar por medio de una ley para desacelerar el paso a la destrucción. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizan los reinos de este mundo? El control, la obligación y la fuerza. ¿Por qué? Como el ser humano tiene la cabeza cambiada, y como nosotros pensamos que si nos tiramos de cabeza al piso vamos a ser felices, entonces los reinos de este mundo tienen que poner leyes para multar el que nos tiremos de cabeza del piso. Y entonces, por las multas, nosotros no nos tiramos de cabeza al piso y eso hace que vivamos mejor. En realidad el ejemplo que propuse no es tan bueno porque pongamos el semáforo en rojo. Si a nosotros no tuviéramos una multa para pasar semáforos en rojo, pasaríamos el semáforo en rojo todos los días. Es más, en los semáforos que no hay camarita, yo ya sé cuáles son. Y sabemos cuál
¿cuál ley camarita? Y de paso, cuando uno va a Trader Joe, allí en Winter Park, hay uno que si uno no para y dobla a la derecha en semáforo en rojo y no para completamente, te sacan una foto y tenés la multa. Y ya con Amelia tuvimos 2 multas, así que lo conocemos muy bien. Gracias a las multas, frenamos. Si no fuera por las multas, no frenaríamos. Y eso está muy bueno, porque es la única manera que la ley puede contener el mal, pero no soluciona el problema del mal, la ley. Entonces, por eso, en un país tienen que usar el control, la obligación y la fuerza, y por eso son tan importantes las leyes en un país. Por eso Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En la ley no dice, cumple estos mandamientos para tener vida eterna. No dice, cuando tú cumplas estos mandamientos vas a tener vida más larga en esta tierra. Y es verdad, un ateo que respeta a sus padres va a tener mejor vida que uno que no lo respeta. Y uno que cree en Dios, que respeta a sus padres, va a tener mejor vida que uno que no respeta a los padres. No hace diferencia. La ley, incluso la ley de los 10 mandamientos, Dios la puso para que tengamos una mejor vida en este mundo, pero no es para darnos vida eterna. Es más, la ley no tiene capacidad de dar vida. Simplemente si nos ponemos, si cuidamos con nuestras acciones, cumplir la ley, entonces vamos a vivir más. Y esta diferencia muchas veces no la entendemos. ¿Por qué no la entendemos? Porque nosotros pensamos que el reino de Dios se maneja igual que los reinos humanos. Porque ya que la ley da beneficio en los reinos humanos, en el reino de Dios tiene que ser de la misma manera. Y si bien la ley la necesitamos en los reinos humanos, en el reino de Dios es todo diferente. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa alargar mi vida. A Dios también sí le interesa eso. Y por eso dicen que los que viven en California, los adventistas, viven 10 años más por comer yogur y no comer carne. Pero es otro dato. A Dios lo que le interesa es vida eterna para nosotros. Y la vida eterna no tiene que ver con guardar una ley. Pero una vez que yo tengo vida eterna, ando en los principios del universo. Y el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, los objetivos se consiguen dando libertad por medio del amor y la transformación. O sea, Dios no quiere que yo sea esclavo de una ley, porque nosotros somos esclavos de una ley. Dios quiere en su reino que seamos libres en su ley. ¿Y qué es ser libres? Dijimos que para ser libres no tiene que haber ni obligación ni control. Y entonces ahí estamos ante un problema. ¿Por qué estamos ante un problema? Porque el pecado entró dentro nuestro y nosotros vemos la realidad diferente y evaluamos la realidad de manera diferente. Y por eso las herramientas, y eso lo vamos a entender, las herramientas en el reino de Dios son el amor, la libertad, que se vive en responsabilidad. Cuando yo amo y cuando yo tengo libertad y vivo en libertad, soy una persona responsable. No necesito que una ley me esté diciendo lo que tengo que hacer. Soy responsable porque he descubierto, si es que amo y vivo en libertad, he descubierto los principios del universo y estoy en armonía con ellos y estoy tan convencido de ello que no necesito una ley que me controle. Porque yo lo vivo porque lo he decidido. Y vamos a ver cómo eso. Y por eso no existe la fuerza, la coerción ni la obligación en el reino de Dios. Y por eso, si queremos... Ahora les hago una pregunta. ¿Las iglesias o las iglesias de Dios son un proyecto humano o un proyecto divino? ¿Las iglesias de Dios son un proyecto humano o un proyecto divino? Yo creo que son un proyecto divino, porque ¿quién fundó la iglesia? Jesús. Y Jesús era Dios en la carne. Por lo tanto, los principios que se rigen en la iglesia tienen que ser los mismos principios del reino. En la iglesia tiene que haber amor, libertad y responsabilidad. No puede haber coerción, porque si hay coerción no hay amor. Y si no hay amor no hay libertad. Y Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cuándo?
cuando se amen los unos a los otros. Mientras esté siendo controlado, no puedo amar a otro. No tengo tampoco libertad. Entonces, una de las señales de un lugar donde se da libertad es que se dejan cosechar las consecuencias de las decisiones. Y por eso Adán y Eva, por eso estamos en todo este problema, porque Dios les dio libertad a Adán y Eva, y cuando Adán y Eva decidieron decirle no a Dios con libertad, en ese momento, paradójicamente, dejaron de ser libres, pero es porque Dios, como da libertad, dejó cosechar las consecuencias de la decisión de Adán y Eva, y por eso nosotros estamos en todo este lío. La pregunta es, ¿podemos llegar a ser libres de vuelta entonces? ¿O es utópica la libertad? Entonces, una de las señales de un lugar donde se da libertad es que se dejan cosechar las consecuencias de las decisiones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Las consecuencias de las decisiones, Dios las va a dejar cosechar hasta que nos arrepintamos. ¿Y qué es arrepentirse? Hasta que cambiemos nuestra mente. Y ahora entramos en el tema central de este mensaje. No es que por la eternidad vamos a cosechar las consecuencias del mal, sino que Dios lo único que le interesa es que aprendamos. Y cuando aprendemos, Dios interviene nuevamente para empezar a trabajar en nosotros principios de libertad. Mientras Dios trabaja con nosotros en esos principios de libertad, Dios permite muchas cosas que no aprueba. Porque Dios, para trabajar en nosotros, como nos tiene que dar libertad para que digamos sí voluntariamente, en ese proceso tiene que permitir ciertas cosas que no aprueba. Pero en la medida que Él deja que cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, entonces nosotros vamos dándonos cuenta y lo vamos buscando a Él y le vamos dando permiso para que Él actúe en nosotros. Ahora, ¿cuál es la solución que Dios tiene? Esta pregunta salió de orden. Como les dije, preparé el sermón esta mañana y quizás la hubiera puesto en nuestro lugar, pero vamos a ponerla en este lugar. ¿De qué se habla en una iglesia que no ha sido transformada por el Espíritu? ¿De qué se habla en una iglesia que no ha sido transformada por el Espíritu? ¿De qué? ¿De qué? Y esto yo ahora voy a hablar porque no di todavía la solución. La solución que Dios da no es que nosotros nos portemos bien, sino lo que Dios da es transformación, es transformarnos nuestra mente para poner nuestra mente en armonía con las leyes del universo y así nosotros entonces podamos estar en armonía con los principios del universo. Pero para eso, ¿qué tiene que suceder? Yo tengo que darle permiso a Dios. Y como no todos le damos permiso a Dios, mientras alguien no le da permiso a Dios, para poder vivir más, ¿qué necesita? Dijimos, ¿qué necesitamos para poder que se alargue nuestra vida? Leyes. Entonces, ¿de qué se habla en una iglesia que no ha sido transformada por el Espíritu? De leyes. De leyes. Y mientras sigamos hablando de leyes, vamos a controlar a la gente. Pero eso no es una comunidad del Espíritu, porque la iglesia surge de aquellos que han nacido del Espíritu, no surge de aquellos que van a nacer del Espíritu, sino que la iglesia es el resultado de todos los que hemos nacido del Espíritu. Entonces, donde no está el Espíritu, tenemos que controlar, porque si no las personas, como tienen el pecado adentro, si no los controlamos, se tiran de cabeza al piso y se mueren. ¿Se entiende? En una iglesia que no ha sido transformada del Espíritu, se tiene que hablar de la ley y se habla de la ley, pero quiero decirles, y no sé si ustedes sabían, que nosotros somos la iglesia del Espíritu. Vuelvo a repetir. Se supone que todos los que estamos aquí hemos nacido de vuelta. Se supone que todos los que estamos aquí estamos llenos del Espíritu. Ese es el ideal. Eso fue lo que hizo de la iglesia apostólica una iglesia revolucionaria que casi tira abajo el Imperio Romano.
Pero resulta que la experiencia cristiana se ha transformado en una experiencia legalista. Como en las iglesias hacemos énfasis en la ley, la gente se porta bien, pero no está transformada. Y como no está transformada, ¿de qué necesitamos hablar? De la ley, de la ley, de la ley, de la ley, de la ley. Y así controlamos a la gente. Y así la gente vive más, pero no tiene al Espíritu. Pero esa no es la ley, la iglesia que creó Jesús. Esa es la iglesia que surgió por el hecho de haber metido los proyectos políticos dentro de la iglesia, las herramientas políticas dentro de la iglesia. Porque en la política, para poder gobernar, ¿qué se necesitan? Leyes y control. Las comunidades que se centran en enfatizar la ley de Dios sin darse cuenta están fomentando la hipocresía. ¿Por qué? Porque hacemos que la gente se porte bien, pero por adentro, ¿cómo está? Mal. Las obligamos a que la gente haga, pero no es porque la gente quiere, sino porque la gente quiere permanecer en esta comunidad. Es porque si no le cobramos multa si se portan mal. Entonces tenemos todos que hacer las cosas de la misma manera para poder parecer gente buena. Y por eso, donde se predique la ley, aunque sea la ley de Dios, va a haber hipocresía. Porque nosotros no hemos sido llamados a predicar la ley, hemos sido llamados ¿a quién? ¿A predicar a quién? A Cristo. Y ahora vamos a entender por qué hemos sido llamados a predicar a Cristo. Quizás ya lo estamos entendiendo. Pero este tema nos hace entender la necesidad de que Cristo sea el centro. ¿Cuál es la solución que Dios da al problema del ser humano? ¿Una ley? Fíjense lo que dice Ezequiel 36, 26 y 27. Les daré ¿un qué? Un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. En otras palabras, Jesús dice, miren, yo sé, o Dios dice, yo sé, el problema de ustedes no está en lo que hacen. El problema de ustedes está dentro de ustedes. Y a menos que yo con mi espíritu no cambie la mente, el corazón de ustedes, las leyes no van a solucionar nada. Los van a hacer vivir un poquito más, pero eso no les va a dar la plenitud de estar en relación conmigo. No van a poder amar si ustedes están siendo controlados por una ley. El control no genera amor. El amor solamente se puede dar en libertad. Jeremías 31, 33 dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No, Dios no quiere simplemente que te portes bien. Dios lo que quiere es transformarte. Es cambiar tu corazón para que seas feliz. Porque hasta ahora, si tú no has dejado que Dios transforme tu corazón, todavía no has llegado a ser feliz. Es más, estás pensando que tirándote de cabeza al piso vas a ser feliz. Jeremías 24:7 le dice, les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor y serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Fíjense, dice, les daré un corazón, y cuando habla de la Biblia de corazón, está hablando de mente, dice, les daré una mente para que me conozcan, porque ustedes ahora, después que pecaron, me ven a mí como malo, que si yo les pido algo, si yo les presento las leyes del universo, que así creé el universo, ustedes piensan que soy malo porque cree el universo de esta manera. Ustedes tienen una enfermedad, esa enfermedad se llama pecado. Les hace ver las cosas de manera tergiversada. Entonces les daré una nueva mente, un nuevo corazón para que me conozcan tal cual soy. Y vean que yo los amo. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Ya no necesitarán que los controlen, no necesitarán una ley. Ahora vivirán en mi presencia y disfrutarán vivir en mi presencia. Deuteronomio 36, fíjense, esto está en Deuteronomio, en el 5.º libro de la Biblia. Este concepto ya estaba en el Antiguo Testamento. Estaba en manera seminal, o sea, estaba como semilla. Los profetas no lo entendían demasiado bien todavía.
Pero ya estaba esto en el Deuteronomio. Ya Moisés lo había puesto acá. Y dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo, miren, yo les estoy pidiendo que ustedes se circunciden en la carne, pero eso simplemente es un símbolo de lo que quiero que pase en el corazón. Yo quiero que me den permiso a mí para que les cambie la mente. Y cuando yo les cambie la mente, entonces me vas a amar de todo corazón. David, después de haber asesinado a la esposa, al esposo, al esposo de su amante, uno de sus mejores soldados, para quedarse con la esposa, llega a una conclusión y dice, Señor, yo estaba cuidando mis actos hasta hoy, pero lo que me doy cuenta es que tú necesitas hacer algo nuevo dentro de mí, cambiarme el corazón. Y por eso David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, si no cambias mi corazón, voy a seguir haciendo siempre lo mismo. O voy a estar con ganas continuamente de tirarme de cabeza al piso. Ahora me doy cuenta que el problema no está en lo que hago, el problema está en lo que soy. Y necesitas transformar mi corazón. Necesitas cambiarme de adentro hacia afuera. ¿Será que le estoy hablando hoy aquí a alguien que llegó en esa desesperación del pecado? A alguien que quizás por afuera puede estar muy bien, pero por adentro es pura miseria. Justamente porque está empezando a cosechar las consecuencias dentro de su propio espíritu, de la miseria que vive. Está viviendo esa esclavitud de la cual pensaba que se iba a poder liberar haciendo lo que sentía. Y resulta que cada vez que le daba más rienda suelta a sus sentimientos, cada vez quedaba más esclavo de sí mismo y de las consecuencias de eso que le parecía tan lindo. Bueno, quiero decirte que Dios tiene una solución para hoy. Y esa solución no se llama, Dios no te va a dar una ley. Dios quiere darte un nuevo corazón. Pero hay una sola cosa. Todo esto comienza con libertad. Y tú le tienes que dar permiso a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes saber si has recibido un nuevo corazón? ¿Cómo puedes saber tú si has recibido un nuevo corazón? Primera de Corintios 10:31, y este es el test. Así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando tú tienes un nuevo corazón, tú haces todo para la gloria de Dios. ¿Te parece exagerado esto? Si esto te parece exagerado, o si eso nos parece exagerado, todavía no hemos recibido transformación del corazón. La persona que ha recibido el Espíritu Santo por medio de la revelación de Jesús, del amor de Jesús, vive en todo para la gloria de Dios. No en algunas cosas, en todo. Una vez que hemos recibido la transformación de Dios, somos cartas vivas al mundo y estamos deseosos de que el mundo conozca a Dios a través de ¿quién? De nosotros. Entonces, cuando yo me entregué a Cristo y cuando yo recibí la transformación del Espíritu Santo, hago todo para su gloria, no algunas cosas. No es que tenga una forma de cristiano y tengo una forma cool para poder
parecer bien, pero hay ciertas cosas que no, son exageradas. No, en todo lo que hacemos transmite un mensaje. En todo lo que hacemos, o digo que estoy transformado por el Espíritu o que me sirvo a mí mismo. Y por eso todo lo que hago transmite un mensaje. No hay cosas neutras en la vida. O estoy con Dios o estoy con Cristo. No es cuestión de conocer a Cristo y de estar activo en una iglesia. Es cuestión de vivir todo para la gloria de Dios. Y vuelvo a repetir, si esto te parece exagerado, todavía no has sido transformado. O no hemos sido transformados. Porque nosotros no queremos dar todo. Queremos dar aquellas cosas que hemos descubierto. Ya descubrí que tirarme de cabeza al piso es malo, no me voy a tirar más. Pero es que tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios, tenemos que entregarle nuestra mente, tenemos que entregarle nuestra vida para que todo lo que hagamos sea para su gloria. No hay nada y vuelvo a repetir, cuando alguien está entregado a Cristo, habla como Cristo. Cuando alguien está entregado a Cristo, y no quiere decir que vamos a estar diciendo, Jesús te bendiga, amén, 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 hermanos, amén. No, eso es cristianismo fingido. Eso es cristianismo legal. No necesito estar nombrando a Jesús para decir que soy cristiano. Necesito mostrar a Jesús. Necesito mostrar a Jesús en mis actitudes con el prójimo. Necesito mostrar a Jesús en mis chistes. Necesito mostrar a Jesús cuando me estoy entreteniendo. Si estoy con Cristo, me voy a entretener con Cristo. No lo voy a dejar de lado. Voy a reflejar a Cristo. Cuando yo estoy trabajando y hago un negocio, ese negocio lo voy a hacer con Cristo. Lo que no comunica a Cristo, no lo hago. Porque soy ahora de Cristo y comunico a Cristo con todo lo que hago. Cuando me visto para mostrar a Cristo. No me visto para mostrar quién soy. Me visto para mostrar a Cristo. Todo lo hago para Cristo. Juego al fútbol y muestro a Cristo jugando al fútbol. Aunque me hagan un gol y no me lo hubieran hecho si hubiera hecho un full. Si soy cristiano, no hago el full. Qué exagerado. Justamente. Sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo. Y si no estoy dispuesto a hacer todo, nada. Dios no puede hacer la transformación. Es que si yo no hago el full, no lo hago porque no lo tengo que hacer. Simplemente porque soy cristiano. Y no por eso, si hubiera hecho el full, no hubiéramos perdido. Perdí y soy feliz porque perdí, porque al final Satanás no ganó en mí. Porque hubiera ganado Satanás en mí si yo hubiera hecho el full, pero no lo hago simplemente porque soy de Cristo. ¿Me divierto jugando al fútbol? Me divierto. ¿Trato de jugar bien? Trato de jugar bien. Pero si juego como Cristo. No juego como yo jugaría sin Cristo. Eso es lo que no entendemos. Por eso no hay cristianismo poderoso en este mundo. Tenemos un cristianismo a medias. No todo lo que nos molesta está mal. Es muchas veces lo que nos molesta, justamente nos molesta por el hecho de que todavía no hemos sido transformados. Y por eso a mí me molesta, estoy hablando hipotéticamente, me molesta frenar en un semáforo en rojo, porque no he sido transformado. Pero es una exageración, Joel. Bueno, vamos a ver qué dijo Jesús y qué dijo Pablo con respecto a esto. Pablo dice, fíjense, es la misma experiencia de Pablo. Y para que vean, Pablo lo que nos quiere mostrar es que la ley no tiene poder para cambiar esta situación. Y por eso cuando en las iglesias vamos a empezar a controlar a la gente y a querer decir cómo se tiene que vestir la gente, cómo tiene que no hacer, cómo tiene que comer, no ganamos nada con eso. Lo único que ganamos es hipocresía. Y por eso yo sé que esto puede ser mal entendido y espero no se vayan antes que termine el sermón. Romanos 7, 9 al 11, Pablo dice su experiencia y fíjense si no es parecida a la nuestra. Dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. En otras palabras, decía Pablo, yo estaba contento antes de conocer la ley, pero vino la ley que dice, haz todo para la gloria de Dios. Y cuando yo escuché esto, de que tengo que hacer todo para la gloria de Dios, ¿cómo me sentí?
enojado. No, dije, esto es una exageración. En otras palabras, yo estaba tranquilo hasta que me digan esa frase. Y cuando me dijeron esa frase, me rebelé. Eso es una exageración. ¿Qué hace la ley en nosotros? La ley nos revela. Y por eso, donde ustedes vean una iglesia donde se predica la ley, van a ver personas rebeldes en esa iglesia. O sea, van a ver jóvenes rebeldes y adultos que desean hacer lo que los jóvenes hacen, pero porque son cristianos no lo hacen. Pero se mueren de ganas y por eso los condenan a los jóvenes cuando ven que lo hacen. Porque ellos dicen, no, si ellos tienen la libertad de hacerlo y yo tengo tantas ganas y para salvarme me he abstenido de hacer todo esto, entonces ellos tienen que ser condenados también. Entonces con la ley tratan de controlar a la gente. Ese no es el reino de Dios. Y eso no se entiende en el cristianismo. Es más, cuando estamos predicando esto, debe haber alguien que está diciendo, el pastor libertino. Por suerte tengo el apoyo de Pablo, que quizás a Pablo no le digan libertino hoy. Pero en el tiempo también le decían, en el tiempo de Pablo le decían libertino a Pablo también. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que el mismo mandamiento que debía darme vida, me llevó ¿qué? A la muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento lo que hizo es decir, yo no quiero. El mandamiento me dice no y yo digo sí. El mandamiento me dice sí y yo digo no. Yo hago como yo quiero las cosas, como a mí me parecen. ¿Por qué? Porque todavía no he sido transformado. Y sigue diciendo, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa, es justa y el mandamiento es bueno, justo y bueno. En otras palabras, Pablo dice, el problema no está en los mandamientos ni en la ley, el problema está en mí. Y la ley, como es santa, y me dice, honra a tu padre y a tu madre, pero yo no quiero, entonces me parece que la ley es mala. Y el problema es que yo soy malo, no la ley. Pero es que por más que me lo digan, el mandamiento, si me lo dicen, nunca, simplemente lo voy a cumplir por la multa que me dan, pero no lo voy a cumplir, porque yo no puedo cumplir la ley, dice Pablo, porque yo soy carnal y la ley es espiritual. Y por eso Romanos 7, 14 y 15 dice, fíjense si esto no describe la experiencia de cada uno de nosotros. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿No te ha pasado? ¿No tienes esa lucha interior a veces que tú sabes que está mal? Pero Señor, dicen que el 60 al 80% de hombres y mujeres en esta época de los teléfonos y los iPads y de todo, están esclavizados con pornografía. Y yo, todos lo sabemos bien. He tenido que hablar con muchas personas que no quieren seguir en esa esclavitud. Y en la cabeza están convencidos de que está mal. Es más, las consecuencias la tienen. Pueden ver en las consecuencias que sus relaciones comienzan a morirse. Ellos comienzan a sentir miseria con respecto a sí mismos. No es que Dios se los da, eso es la culpa que genera el pecado. Y sin embargo, a pesar de que están convencidos de que no pueden. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual, pero Pablo dice, yo soy simple carnal que he sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No quiero seguir mirando, pero lo hago. Y entonces alguien puede decir, pero entonces ¿qué, no hay solución? Sí hay solución. ¿Cuál es la solución? La solución no es luchar contra el pecado, sino rendirme ante Cristo y entregarle mi corazón a Él. Y alguien puede decir, pero yo he tratado de entregarle mi corazón. Bueno, no. Entonces, si no puedes entregarle tu corazón, simplemente dale permiso para que Él lo tome. Y acá viene lo más difícil. Lo que muchas veces no se entiende. ¿Cuándo ocurrirá la transformación que necesitamos? ¿Cuándo? Y yo sé que el Espíritu Santo está despertando necesidades ahora mientras estás escuchando. Y está
trabajando en tu corazón y tú empiezas a decir, sí, yo quiero eso, yo quiero transformación, yo quiero. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir la transformación? Lucas 14, 25 al 27, dejemos que Jesús nos lo diga. Mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, lo que está diciendo Dios es, o Jesús lo que está diciendo es, yo tengo que ser lo principal, tienes que entregarme todo. No puede haber algo principal en tu vida que no sea yo. Es la única manera para que yo pueda entrar en tu vida y haga la transformación que tú hoy por hoy no puedes lograr tratando de esforzarte, tratando de cambiar, tratando de cumplir. No puedes lograrlo. Simplemente tienes que darme permiso para que yo sea todo en ti. Mucha gente se quedará como el joven rico deseando ser discípulo de Jesús, pero nunca llegando a serlo porque no están dispuestos a tomar su cruz y morir a sí mismos y en vez de luchar, rendirse. En vez de luchar, entregar. Y eso es lo que necesitamos, entregar. Entregar todo. No simplemente algo, todo. No puede ser ni tu madre ni tu padre. Y alguien puede decir, pero que Jesús, qué exagerado. ¿Acaso a Jesús no le interesa el amor de padre? Es que si tú quieres amar a tu madre y a tu padre, tienes que entregarte primero a Jesús. Si no, no puedes amar. Todo o nada. Y Jesús termina ese párrafo diciendo en Lucas 14:33, así pues cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y cuando Jesús está diciendo que dejes todo lo que tiene, no te está diciendo ahora que entregues, des toda tu plata, no. Lo que está diciendo es que estés dispuesto a que Él sea todo en tu vida. Es más, Jesús no quiere ni que cambies de circunstancias, quiere que tú le des permiso para que Él te dé la fuerza, para que tú cambies aquello que tienes que cambiar. Pero lo que más quiere Jesús es que tú aprendas a vivir en su presencia. La libertad es fundamental en el reino de Dios, pero no se puede lograr libertad a menos que no haya entrega total. Y por eso Gálatas 5:13 dice, hermanos, ustedes fueron llamados a ser libres. Dice Pablo, ¿por qué? Porque los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo. Habían recibido la transformación interior, pero quiero decirte que si tú no permaneces en Cristo, vas perdiendo la plenitud del Espíritu y nuevamente tu viejo hombre va surgiendo nuevamente, o tu vieja mujer va surgiendo y va tomando control de tu vida. Y por eso Pablo dice, no, permanezcan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Gálatas había unos judaizantes que habían empezado a decir, hay que predicar la ley, hay que predicar la circuncisión, hay que predicar lo que hay que hacer y lo que hay que hacer. Y Pablo decía, no, la iglesia tiene que buscar el Espíritu, tiene que buscar a Jesús para que haya transformación. Y entonces la iglesia, los Gálatas, que nuevamente cuando estaban en Cristo, cuando le habían entregado todo a Cristo, estaban felices, ahora se estaban peleando, estaban con amargura, estaban compitiendo los unos con los otros. No, lo que necesitamos es vivir en la libertad de Cristo. En el reino de Jesús no hay control, hay libertad por medio del Espíritu, porque hemos recibido el Espíritu. Y por eso, hermanos, aquí no vamos a controlar a nadie. El hecho que no vamos a controlarlo no quiere decir que todo lo que pasa aquí en Forest City Dios lo aprueba. No quiere decir. Pero si vas a decidir algo por Cristo, tienes que hacerlo voluntariamente. No va a ser porque un pastor diga, ahora se hacen las cosas así. Porque entonces no estamos cumpliendo el reino de Dios. Dios ha sido tolerante con nosotros por 4000 años como para que nosotros nos pongamos a querer controlar a la gente. Y por eso la libertad, cuando damos libertad hay riesgos. Y el hecho de dar libertad no quiere decir que se aprueba todo lo que se hace. Simplemente se deja libertad, porque no
Hay un solo pastor, hay un solo Dios en esta iglesia que se llama Jesucristo, no hay otro. Por más autoridades que tengamos, los seres humanos dentro de la estructura eclesiástica somos seres humanos pecadores y necesitamos a Cristo como todos. Pero si vamos a decidir por Cristo, lo vamos a hacer voluntariamente porque somos llenos del Espíritu, no porque nos imponen una ley, porque en el reino de Dios no hay ley, hay Espíritu. En el reino de Dios, su ley no es el centro, es Jesucristo quien nos pone en armonía con su ley. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando te entregas a Cristo, realmente comienzas a vivir una libertad. Ahora te empieza a gustar lo que antes no te gustaba. Ahora ya no quieres ser el centro. Te deleitas en ver que Jesús es el centro. Es más, tu mayor deleite es cumplir justamente ese versículo que dice: si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero esa experiencia se va a dar únicamente en libertad, porque si no, si se hace por obligación, si se hace por quedar bien con la iglesia, si se hace bien que doy diezmo para que me pongan en la junta, entonces es hipocresía. Y si hay algo que Jesús se mostró en contra cuando estaba aquí en la tierra, es en contra de la hipocresía. En la iglesia de Jesús el mensaje se centra en conocerlo a Él para que tomemos la decisión de entregarnos. Las iglesias que presentan libertad sin Cristo terminan en libertinaje. Porque acá podríamos decir: somos todos libres, y no predicamos a Cristo, entonces eso es libertinaje. No, predicamos a Cristo y que Cristo haga en los corazones lo que tiene que hacer. Y aquellos que le entregaron su vida vivirán para su gloria, y los que no vivirán para la gloria de Él. ¿Qué sucede cuando alguien está lleno del Espíritu? En Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ya no necesitamos ley. No necesitamos que nadie nos controle. Estamos llenos del Espíritu y queremos hacer lo que el Espíritu nos dijo que hagamos, simplemente porque amamos a Jesús. No es porque alguien me está controlando, no es porque alguien me está diciendo cómo tengo que hacer las cosas. No, lo hago porque yo quiero. Eso es libertad. Y nadie me va a quitar de darle la gloria a Él. Nadie me va a quitar ese privilegio, porque ese es ahora mi gozo. Antes mi gozo es yo llamar la atención con mis cosas, con mis logros. Y ahora mi mayor ambición es que la gente vea a Cristo a través mío. Jesús y Pedro, ahí tenemos un caso. Una cosa es estar convertido y otra cosa es estar entregado. En nuestra experiencia nosotros podemos convertirnos, pero no todo el que está convertido todavía se entregó. Y puede ser que hayas cambiado de rumbo, pero tiene que llegar el momento de la entrega. Y Pedro había cambiado de rumbo, pero nunca se había entregado. Y podemos ver la actitud de Jesús ante Pedro, cómo Jesús les daba libertad a Pedro, nunca le obligó. Es más, cuando un montón de discípulos lo dejaron a Jesús, en Juan capítulo 6, dice que Jesús les dijo a los discípulos, a los 12 discípulos: ¿ustedes quieren irse también? Ustedes son libres, porque están en mi reino. Si quieren quedarse, quédense, pero si quieren irse, yo no los voy a obligar. Y entonces ahí Pedro dijo: ¿a quién iremos? Si tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Oh, Pedro allí. Pero Pedro sí, había cambiado de rumbo, pero todavía no estaba entregado. Y no quiero ahora centrarme en Pedro, quiero centrarme simplemente en cuando Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar, y Pedro, él decía que no, que todos los más lo iban a negar, pero él no.
y esto ya lo dije en otros sermones, pero cuando vienen a tomar a Jesús preso, cuando viene la turba enfurecida para arrestar a Jesús, Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco. Y entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué hacía Pedro con una espada después de caminar 3 años con Jesús? Les hago una pregunta. ¿Jesús aprobaba la espada de Pedro? No. Pero ¿sabes qué? Cuando das libertad, estás dispuesto a correr riesgos. Y los riesgos incluso de que la gente no entienda. Y Pedro no entendía. Es más, Pedro dejó mal a Jesús, porque ahí dio a entender que Jesús apreciaba la violencia, pero Jesús no apreciaba la violencia. Es más, le dijo, guarda tu espada, Pedro. Y Jesús tuvo que sanar el dolor que estaba teniendo Malco, que era un enemigo de Jesús, que venía a arrestarlo para crucificarlo. Jesús lo sanó, mostrando cuál es su actitud. Pero Jesús, a pesar de que Pedro lo dejó mal, no por eso desechó a Pedro. No por eso le quitó la libertad a Pedro. No, Pedro seguía con una espada porque todavía no se había entregado a Jesús, no había conocido quién es Jesús. Y entonces él estaba convertido pero no entregado. Cuando Pedro le entregó su corazón a Cristo después del Calvario, después de su fracaso, Jesús no le tuvo que decir a Pedro que se saque la espada de la cintura. La espada de Pedro cayó sola. Voluntariamente, porque ahora estaba lleno del Espíritu. Y quiero terminar contándoles este cuento, y perdonen que hoy me fui un poquito de tiempo, pero este cuento que ustedes lo conocen, pero a mí me ayudó a entender esta dinámica de lo que Dios quiere con nosotros. La primera vez que lo escuché entendí algo que hizo un cambio en mi vida de un antes y un después. Y ustedes ya lo deben haber escuchado, pero lo voy a contar de vuelta. Es la historia de un lobo que tenía vida de lobo. Y como tenía vida de lobo, cosechaba las consecuencias de las decisiones que tomaba en su vida. Y se sentía vacío, a pesar de que se divertía con sus amigos, se sentía vacío, se sentía necesitado, se sentía que continuamente estaba en líos. Entonces un día cuando estaban caminando con los lobos y estaban yendo en patota y estaban yendo todos juntos, ve allí en el valle un rebaño de ovejas. Entonces cuando ve el rebaño de ovejas dice, este lobo ve las ovejas que estaban en paz, tranquilas. Ya muchas veces las molestaban a las ovejas. O sea, todos comenzaron, los demás amigos empezaron a tirarle piedra a las ovejas. Y le decían, ovejas, ovejas tontas, estúpidas. Miren, no hacen nada de ruido. Nosotros estamos siempre llamando la atención. Las ovejas tomaban agua. Ellos tomaban sangre, los lobos. Decían, ovejas tontas, toman agua, no tiene gusto. Y empezaban a molestar a las ovejas, pero entonces este lobo dice, realmente las ovejas toman agua, comen pastito, dice, están todas juntas, no hacen ruido, pero se las ve en paz. Y nosotros que estamos todo el día haciendo líos, que nos estamos comiendo todas las vacas, que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacemos los lobos, siempre estamos en problemas. Es más, hasta nos peleamos entre nosotros. Yo quiero enterarme un poquito más de las ovejas. Y entonces todos los días se iba un poquito al monte y se ponía a analizar la vida de las ovejas. Y cuando, después de pasar un mes estudiando la vida de las ovejas, se dio cuenta que estas ovejas tenían 10 maneras diferentes en las cuales se manifestaba su vida, y que él decía, tenían lana, que él tenía pelo, tomaban agua, tomaban agua, comían pastitos. Y dice, no hay nada que hacer. Vivir como oveja es mucho mejor que vivir como lobo. Por lo tanto, dice, yo voy a empezar a vivir como oveja. Pero dice, solo no voy a poder. Y voy a ir al rebaño, les voy a pedir que me dejen entrar. Pero cuando me vean como lobo van a salir todas corriendo, porque siempre nos la comemos. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Ustedes saben el cuento. Se fue a Walmart, se compró lana y empezó a tejerse un disfraz de oveja. Ustedes ya saben el final de esto, pero no importa. Y entonces, cuando terminó de hacer el disfraz, se lo puso y realmente súper bien. Entonces dijo,
ahora, pero yo hablo como lobo, voy a empezar a balar como... Y entonces empezó, ¿no? Entonces empezó a balar, tomó clases con Denar también para balar como oveja. Y entonces dijo, ya soy una oveja. Entonces cuando estaba todo, ya pensaba que estaba bien como oveja, dijo, me voy a meter en el rebaño. Entonces se metió en el bosque y cuando veía el rebaño estaba un poco nervioso, pero vio que se acercaban las ovejas, se puso el disfraz y se metió adentro. Y dice, voy a hacer todo como hacen las ovejas, voy a hacer todo. Las ovejas se iban a acostar temprano, él siempre se estaba acostumbrado a acostarse tarde, pero dice, me voy a acostar temprano. Las ovejas tomaban agua, él estaba acostumbrado a tomar sangre, él tomaba agua. Las ovejas comían pastito, él tomaba... Y entonces empezó a sentir que las ovejas lo recibieron muy bien, o la recibieron muy bien. Estaba súper contento porque nunca había recibido el cariño que había recibido en ese lugar. Entonces eso lo motivó y dijo, esto es mejor que vivir como lobo. Y entonces seguía, decía, las ovejas se levantan temprano, yo me levanto temprano, y ahí estaba más temprano que todos. Y entonces empezó a seguir al pastor también, nada más a veces el pastor le molestaba un poco las indicaciones que daba, pero él seguía al pastor, porque todas seguían al pastor. Es más, las ovejas le dieron cariño, lo hicieron líder de un grupito allí también. Y entonces en eso un día pasaron unos 2 o 3 meses y él decía, realmente qué cambio que realicé en mi vida. No he tenido por 3 meses problemas con nadie. Vivir como oveja es mucho mejor que vivir como lobo. Y entonces un día ve pasar así a los lobos por las peñas y reúne a las ovejas y dicen, vengan ovejas, vengan. Entonces las ovejas fueron, como ya se había transformado en un líder, dice, miren esos lobos degenerados, la vida que hacen. ¿Cómo pueden hacer esta vida si ellos conocen las 10 maneras de vivir diferente? Sin embargo, son rebeldes. Y a las ovejas se miraron todas y dijeron, ¿y qué le pasa a esta ovejita? Entonces alguien lo bajó, porque se había subido a una plataforma y todo lo bajó. Incluso había hecho un canal de YouTube y empezó a criticar a todos los lobos y todo eso. Y entonces dice, mira, acá no criticamos a nadie. Tranquilo con los lobos. Pero si nosotros somos diferentes, nosotros somos mejores. No somos diferentes. ¿Cómo que no somos diferentes? Nosotros vivimos de 10 maneras diferentes a ellos. No somos diferentes. Bueno, él no le daba mucho tiempo para que las ovejas le expliquen y él seguía. Y así pasó un año. Y eso de estar comiendo pastito todos los días le empezó a resultar una carga. Eso de tomar agua cuando y entonces empezó a decir por adentro, ¿pero qué pasa? Yo sé que vivir como oveja es mucho mejor que vivir como lobo y ahora esto me está resultando una carga. Pero si yo logré todos estos cambios y yo experimenté el cambio que esto realizó en mi vida. Fuerza de voluntad. Y seguía con fuerza de voluntad, comiendo el pastito, comiendo el agua, tomando el agua, siguiendo al pastor, que no tenía ganas de seguir al pastor. Y criticando a los lobos también. Entonces un día que volvían temprano, un sábado de noche, que volvían temprano al redil, empezó a sentir un olorcito a carne que venía del bosque. Y cuando sintió el olorcito a carne empezó a recordar la vida de carnívoro que hacía. De paso, cualquier parecido con la realidad, sáquenlo de al lado. La vida, y se acordaba de todo lo que vivía. Y en eso decía, no, pero yo estoy convencido que comer carne no es. Se metió dentro del bosque, se sacó el disfraz y se comió todas las vacas que vio. Y cuando estaba atragantado de vacas, ahí dice, ¿qué hice? Tiré un año de esfuerzo, un año de logros, lo tiré a la basura. No, esto no me va a pasar más. Yo estoy convencido que vivir y comer como lobo es mucho mejor que comer como oveja es mucho mejor que comer como lobo. Por lo tanto, se metió al redil, pero cuando se metió al redil y tenía que comer pastito y había probado la carne, comer pastito ahora, no sé. Entonces venían las ovejas y le decía, ¿qué te pasa? Estoy de ayuno y oración. Y entonces decían las ovejas, qué espiritual esto. Y se le pasaba de ayuno, pero entonces llegó el otro sábado y cuando volvían al redil empezó a venir el olorcito a carne del bosque y decía, una vez sí, 2 no, una vez sí, 2 no, una vez sí, 2 no, una vez sí, se sacó el disfraz, se comió todas las vacas de vuelta y dice, hoy de vuelta me pasó lo mismo. Tengo que volver, no me puede pasar esto. Y volvió de vuelta al redil. Y así este lobo, disfrazado de oveja, estuvo viniendo un año, haciendo vida de oveja durante la semana. Y vida de lobo los sábados de noche.
Y llegó un momento que llegó la crisis porque estaba un sábado de noche que estaba allí. Ya no, él había dicho que no iba a pasar más, se lo había propuesto, él quería hacer lo bueno pero no podía. Y entonces estaba comiéndose las vacas y dice, basta, ya no aguanto más esta vida. Porque yo quiero vivir como oveja y no puedo. Yo quiero tomar agua, pero mi garganta me pide sangre. Yo quiero comer pastito, pero mi paladar me pide carne. A él cuando era chico le habían dicho que había un Dios que transformaba corazones de lobo en corazones de oveja. Pero él nunca lo había creído. Es más, desde chico le habían enseñado que si se portaba bien y seguía las 10 características de la oveja, él iba a poder ser oveja. Y él no había llegado a ser agnóstico incluso, no creía ni en Dios. Pero allí cuando estaba desesperado, comiendo carne, cuando no quería, entonces levanta por primera vez la vista al cielo y dice, Señor, si realmente existes, yo te pido que hagas algo. Porque tú ves que yo quiero comer pastito, pero mi paladar me pide carne. Yo quiero tomar agua, pero mi garganta me pide sangre. Señor, yo necesito algo diferente. Yo no puedo, Señor, yo no puedo. No está en mí. Necesito que si tú existes, hagas un milagro y transformes mi corazón. Cuando este lobo levantó la vista al cielo y le dijo a Dios, Señor, no puedo. Hazlo tú. Te doy permiso. Dios bajó ese valle y tocó ese corazón de lobo y lo transformó en un corazón de oveja. Y ahora el lobo que era oveja, o la oveja que había sido lobo, volvió al redil y no le resultaba una carga tomar agua. ¿Por qué? Porque ahora no se portaba como oveja, ahora era oveja. No le costaba comer pastito, porque ahora su paladar era de oveja. Y cuando veía a sus amigos lobos, ahora decía, vamos a hablar a los lobos. Vamos a hablarle a los lobos de que hay un Dios que transforma corazones de lobo en ovejas, que tienen oportunidad, que no somos mejores que ellos. Y entonces una oveja se acercó y le dijo, ¿te acordás? Nunca me dejaste explicarte que todos los que estamos aquí, todos fuimos lobos. No es cuestión de portarte, no es cuestión de seguir una ley. Es cuestión de darle permiso a Dios para que transforme tu vida. Pero ese permiso se lo darás siempre que estés dispuesto de una vez por todas a entregarle todo. Que Él sea el primero, el del medio y del último. Y cuando Él sea todo en tu vida, comenzarás a vivir esa libertad que te dará felicidad y con la cual reflejarás a Cristo. Que Dios te bendiga.